Pero ¿qué es realmente respeto? No me refiero solo a que los demás te escuchen o que dejen de interrumpirte. Respeto verdadero es aquello que se edifica cuando tus acciones se alinean con tus valores, cuando mantienes promesas, cuando tu palabra vale, incluso cuando nadie está mirando, cuando tu conducta no depende del aplauso, sino de lo que tú sabes profundamente que es correcto. Cuando tu dignidad no se negocia por agradar, evitar conflicto o ganar aceptación. El estoicismo nos enseña que el respeto se da primero de adentro hacia afuera. No se exige, se inspira, no se impone con fuerza bruta ni con manipulaciones externas, sino que florece cuando construyes carácter. Marco Aurelio decía que el carácter de un hombre se ve en sus pequeños actos, en su consistencia, en cómo responde ante lo adverso, no solo ante lo cómodo. Epicteto aclaraba que muchas veces lo que despreciamos como accidentes de la vida, como los errores de los otros, la crítica injusta, la enfermedad, la pérdida, son la materia prima que el sabio usa para templar su alma. Si permites que ciertos hábitos crezcan en ti sin cuestionarlos, sin vigilarlos, sin combatirlos, aunque parezcan inofensivos al principio, terminas entregando trozos de tu propio respeto. Primero, trozo aquí, después, trozo allá. Y cuando menos lo esperas, ya no eres la persona que antes eras, ni te ven como aquel que eras. Ahora, para prepararte, los 4 hábitos que descubriremos no son abstractos ni filosóficos solo en teoría. Están presentes en lo cotidiano, en cómo hablas con tus seres queridos, en cómo reaccionas cuando te critican, en cómo te comprometes con tus decisiones y en cómo permites que las circunstancias te dominen en lugar de tú gobernarlas. Vas a reconocer quizá algunos de estos hábitos en ti mismo y esa será la parte más difícil, reconocerlos sin juzgarte, sin culparte. Porque recuerda, el estoicismo no es sermón moralista, es camino de conciencia. Si ya los ves, ya tienes medio camino recorrido. Para seguir firme en este camino, necesitas comprometerte, con honestidad, a ver lo que ocultas, a mirar tus reacciones, tus palabras, tus silencios, a no permitir que el ego, la impaciencia, el miedo al rechazo, el temor al conflicto, te hagan ceder en lo que sabes que importa. Porque el respeto verdadero no se negocia con el silencio cobarde ni con la palabra fácil. Imagínate por un instante que ya no tienes esos hábitos, que cuando dices sí, lo dices con convicción, que cuando dices no, lo dices con firmeza, que tus acciones acompañan tus palabras, que tu palabra vale, que tu presencia tiene peso no por lo que haces o tienes, sino por quién eres, que tu autoestima ya no depende de reconocimientos externos, sino del espejo de tu propia conciencia. Esa es la meta. No solo que los demás te respeten, sino que tú mismo no te traiciones. En este camino estoico, reconocer que algunas cosas no dependen de ti es liberador. No puedes controlar todo lo que dicen los demás, sus juicios, sus miedos, sus prejuicios. Pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas, qué permites, qué hábitos cultivas. Séneca decía, mientras vivas, seguirá pendiente la tarea de hacer lo justo. Hoy el primer paso que damos es abrir los ojos, ver cuáles son esos 4 hábitos que erosionan tu respeto, verlos con honestidad. Verlos sin admiración ni vergüenza, sino con la firmeza de alguien que sabe que recuperarse también es un acto de dignidad. Hábito 4. Ceder tu palabra para evitar el conflicto. Pocas cosas destruyen tanto tu respeto ante los demás y ante ti mismo como la costumbre de decir lo que no piensas, hacer lo que no quieres o ceder en lo que es importante para ti solo para evitar un momento incómodo. Hablo de esa renuncia silenciosa que parece insignificante al principio, pero que va drenando tu integridad hasta dejarla hueca. Te voy a ser directo. Si traicionas tu palabra por comodidad,
Estás cavando la fosa de tu dignidad. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que sonríes para evitar un desacuerdo, cada vez que asientes mientras por dentro te incomodas, pierdes respeto. Y no solo de los demás, pierdes el tuyo, que es el que más duele perder. Marco Aurelio lo sabía bien. En sus meditaciones escribió: «Di lo que piensas con justicia y haz lo que haces con firmeza». Para él, el alma se ensucia no por errores forzados, sino por acciones que nacen del miedo, la cobardía o la necesidad de agradar. El emperador estoico gobernó no para complacer al Senado, al pueblo o a sus generales, sino a su conciencia. Ese es el norte. Vivir no para ser aplaudido, sino para no traicionarte. Pero este hábito es sutil. No siempre se presenta como una gran mentira. A veces se disfraza de cortesía, de diplomacia, de madurez. Te convences de que es mejor no decir nada, que no vale la pena discutir, que es solo una vez, que es algo pequeño, que lo haces por armonía. Y así, en nombre de la paz externa, declaras la guerra a tu interior. El estoico no busca el conflicto. No es provocador, ni pendenciero, ni orgulloso, pero jamás entrega su conciencia a cambio de aceptación. Séneca lo decía con claridad: «Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones», porque el precio de agradar a todos es muy alto cuando tú mismo dejas de respetarte. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces esta semana has dicho algo para evitar caer mal? ¿Cuántas veces has cedido en una conversación donde sabías que el silencio te hacía cómplice? ¿Cuántas veces has aceptado tareas, compromisos, responsabilidades, sabiendo que estabas diciendo sí solo por miedo al no? Cada una de esas veces es un ladrillo que le quitas a la casa de tu respeto. Y lo peor es que la gente nota cuando alguien se traiciona. Puede que no lo digan, pero lo sienten. Tu presencia pierde firmeza, tu palabra pierde peso, tu energía pierde dirección. La enseñanza estoica aquí es brutal y liberadora. Tu palabra debe valer más que tu comodidad, porque si eliges lo fácil hoy, cargarás con lo difícil mañana. Y si eliges lo incómodo hoy, ganarás paz y respeto para siempre. Epicteto fue esclavo, y aún así enseñó a sus discípulos que el único verdadero amo es aquel a quien cedes el control de tu voluntad. Cada vez que callas por miedo, cedes tu libertad. Cada vez que finges acuerdo, entregas tu soberanía. Cada vez que evitas conflictos sacrificando tu verdad, pierdes terreno en el único lugar que importa, tu alma. Esto no significa que debas ser hiriente, tosco o imprudente. La virtud del estoico es hablar con claridad, pero también con justicia. No es gritar tu verdad, es sostenerla con firmeza incluso en el silencio. A veces no se necesita confrontar, basta con no ceder. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras hablar con calma pero con verdad. Decir no con respeto pero sin dudar. Decidir sin buscar aprobación. Defender tus límites sin sentir culpa. Esa vida es posible, pero empieza con una elección, la de no traicionarte más. Sé que cuesta, porque desde niños nos enseñan a agradar, a ser educados, a no hacer olas. Y esa programación hace que el miedo a desagradar sea más fuerte que el deseo de integridad. Pero el estoico no vive según las emociones pasajeras, vive según la razón y la virtud. Y si la virtud te exige incomodidad, entonces eliges la incomodidad. Quiero que hoy hagas una cosa. Identifica una situación reciente donde cediste tu palabra para evitar tensión. Escríbela. Y luego, sin juzgarte, decide qué podrías haber dicho o hecho distinto. Esa práctica, pequeña pero poderosa, te entrena a recuperar tu firmeza. Recuerda esto: cada vez que cedes por miedo, tu autoestima te pasa factura. Puede que nadie lo note, puede que todos te aplaudan por tu madurez o tu diplomacia, pero tú lo sabes, y ese es el juicio que más importa.
Séneca también decía: la voz de la conciencia es más severa que la de un juez. No vivas tratando de evitar incomodidades. Vive tratando de no tener que mirar atrás y decirte, me fallé otra vez. Y aquí está el punto más profundo. Cuando tú respetas tu palabra, tu entorno cambia. Los demás sienten tu integridad. Puede que al principio se incomoden, que te rechacen, que te cuestionen, pero con el tiempo te admirarán. Porque lo que es raro hoy, la coherencia, la firmeza, la autenticidad, es lo que más impacta. No te vendas por aceptación, no te traiciones por encajar. No calles lo que importa, no digas lo que no crees, no cedas donde está tu valor. El respeto comienza cuando tu palabra deja de ser negociable. Hábito 3. Justificar constantemente tus errores sin asumir responsabilidad. Nada debilita más la percepción que los demás tienen de ti y lo que tú piensas de ti mismo, que la costumbre de justificar tus fallos en lugar de asumirlos. Cada vez que inventamos una excusa para encubrir nuestros errores, enviamos un mensaje silencioso, que no confiamos en nuestra propia capacidad para mejorar, que preferimos la comodidad momentánea a la verdad. Y ese hábito, aunque pueda parecer pequeño, erosiona poco a poco tanto la confianza de los demás como nuestra autoestima. Las personas que constantemente buscan culpables externos terminan perdiendo credibilidad. Nadie respeta a quien nunca admite un fallo, porque todos sabemos que el error es parte de la condición humana. La grandeza, de hecho, no está en no equivocarse, sino en reconocerlo con humildad y corregir el rumbo. Cuando negamos esa oportunidad con excusas, nos cerramos la puerta al crecimiento y mostramos debilidad en lugar de fortaleza. Además, las autojustificaciones actúan como un veneno silencioso en nuestra mente. Nos convencemos de que no era nuestra culpa y así bloqueamos el aprendizaje que viene del error. Con el tiempo, desarrollamos una mentalidad defensiva, siempre lista para proteger el ego en lugar de abrirse a la mejora. Y esa actitud, repetida día tras día, acaba por hacernos menos capaces y más inseguros. Asumir los propios fallos, en cambio, genera respeto. No solo porque los demás valoran la honestidad, sino porque uno mismo se siente más íntegro y fuerte. La responsabilidad nos da poder. El poder de cambiar, de adaptarnos y de avanzar con mayor claridad. Cada error admitido se convierte en un escalón hacia una versión más sólida de nosotros mismos. Por eso, abandonar la costumbre de excusarnos es una de las decisiones más liberadoras que podemos tomar. Significa mirarnos con valentía, aceptar que no somos perfectos y que precisamente en esa imperfección está la oportunidad de crecer. Cuando dejamos de justificar y empezamos a asumir, cultivamos respeto, confianza y una fuerza interior que ninguna excusa podrá darnos jamás. Te lo digo sin rodeos. Cada excusa es una piedra que arrojas contra tu propia credibilidad. Cada vez que te justificas por llegar tarde, por no cumplir, por reaccionar mal, por abandonar algo importante, estás enviando un mensaje claro. Mi palabra no vale tanto como mi necesidad de quedar bien. Los estoicos eran implacables con esto. Epicteto enseñaba que el hombre sabio no culpa ni a los dioses ni a los hombres, solo a sí mismo. Porque lo que está en tu control es tuyo, y lo que no está en tu control no te pertenece. Por tanto, si fallas, es tu responsabilidad actuar, corregir, asumir, no señalar. Pero este hábito es astuto. A veces no lo vemos, porque las excusas se camuflan de contexto. No dormí bien, tuve mucho trabajo, la vida está muy difícil, nadie me enseñó esto. No me entendiste. Y cada vez que pronunciamos una de esas frases, pensamos que estamos salvando nuestra imagen, cuando en realidad la estamos hundiendo,
porque el respeto se construye no con perfección, sino con responsabilidad. Las personas no te admiran por no fallar, sino por cómo enfrentas tus fallas. Cuando alguien se equivoca y asume su error con firmeza, sin drama, sin culpa, sin excusa, inspira. Esa es la fuerza que el estoico cultiva. Marco Aurelio escribió: si te equivocas, corrígelo con humildad. Si no lo hiciste, no te desgastes defendiéndote. Tu alma sabe lo que hiciste. Qué poderosa verdad. Porque tu alma lo sabe, no necesitas un tribunal. Tú eres tu juez. Séneca decía que la primera señal del sabio es no buscar culpables fuera de sí. En cambio, el ignorante siempre encuentra un porqué externo a su falta. ¿Te das cuenta de la diferencia? Uno crece, el otro se estanca. Este hábito, cuando se vuelve recurrente, destruye el respeto de forma silenciosa pero brutal. La gente empieza a desconfiar de ti, no porque falles, sino porque nunca admites que fallaste. Y tú mismo empiezas a erosionar tu fuerza interior. Porque cuando justificas un error, lo blindas de mejora, y lo que no se puede mejorar, se repite, y lo que se repite, te define. Quiero que te preguntes hoy, ¿cuántas veces has justificado un fallo esta semana? ¿Cuántas veces has dicho, no fue mi culpa? ¿Cuántas veces has buscado una historia que te libere del peso del error? Ahora imagina que puedes cambiar eso, que frente a cada error dices simplemente, me equivoqué, estoy aprendiendo, haré lo necesario para corregirlo, sin excusa, sin adorno, sin miedo. ¿Sabes lo que eso transmite? Fortaleza, madurez, respeto real, porque el estoico no teme equivocarse, teme solo una cosa, no aprender. El error es un maestro, la excusa es una barrera. Tú eliges si quieres crecer o esconderte. Epicteto nos recordaba que el progreso en el camino estoico se mide no en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Y vivir con respeto es vivir con responsabilidad. Si algo salió mal bajo tu poder, no lo expliques, corrígelo. Esa es la acción estoica. Por eso te propongo algo. Esta semana, cada vez que sientas la tentación de justificarte, detente. Respira y di simplemente, fue mi error. No te justifiques, no expliques, asume, corrige y sigue. Te aseguro que quienes te rodean lo notarán, pero más importante aún, tú lo notarás. Sentirás cómo el respeto por ti mismo se fortalece, porque estarás siendo coherente con lo que el estoicismo enseña, que no hay honor en no fallar, sino en no esconderse del fallo. Si el respeto comienza cuando tu palabra es firme, se consolida cuando tus actos enfrentan la verdad con humildad. Hábito 2. Hablar más de lo que haces. Uno de los hábitos más silenciosos, pero más destructivos para tu respeto, es la tendencia a hablar más de lo que haces. Aparenta ser inofensivo, incluso motivador, pero en realidad es una forma de autoengaño. Prometer sin cumplir, anunciar sin ejecutar, proyectar sin construir. Este hábito no solo hace que los demás dejen de tomarte en serio, sino que tú mismo empieces a desconfiar de tu palabra. Y una palabra que no se cumple pierde todo valor. Marco Aurelio fue tajante. La acción es lo que importa, no lo que dices, no lo que planeas, solo lo que haces. En su vida como emperador no podía refugiarse en intenciones. La guerra, la peste, las decisiones de Estado no se resolvían con discursos, se resolvían actuando. Su ejemplo es una advertencia para quienes hoy se esconden detrás de promesas vacías, porque mientras más hablas sin actuar, más diluyes el poder de tu presencia. El respeto nace de la coherencia, no del carisma. Hablar de autodisciplina mientras procrastinas, decir que estás cambiando mientras repites los mismos patrones, afirmar que estás creciendo mientras no mueves un dedo, es incoherencia. Y la incoherencia, vista desde la filosofía estoica, es un tipo de corrupción interna.
Epicteto lo dijo con firmeza: no expliques tu filosofía, vívela, porque lo que no vives no forma parte de ti, aunque lo repitas 1000 veces. Este hábito se arraiga por necesidad de validación. Hablar de tus planes genera una pequeña recompensa emocional, como si ya hubieras hecho algo. Pero es una ilusión. No hay mérito en declarar intenciones si no se traducen en hechos. Al contrario, cada promesa no cumplida es una deuda emocional que tu conciencia guarda. Con el tiempo, esa deuda se acumula y termina minando tu autoestima. Y sin autoestima no hay respeto que se sostenga. Séneca advirtió que los que prometen demasiado son como nubes sin lluvia, y es una imagen perfecta. Mucho ruido, mucha expectativa, pero al final nada. El estoico actúa primero, habla después, no porque desprecie la palabra, sino porque la valora tanto que se niega a usarla en vano. Su palabra es compromiso, y si dice que hará algo, lo hace. No necesita recordatorios, ni excusas, ni motivación externa. Se basta con su decisión. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces esta semana hablaste de algo que querías hacer, pero no hiciste? ¿Cuántas veces hablaste más de lo que ejecutaste? ¿Y cómo te sentiste después? Esa sensación de incongruencia, de promesa no cumplida, de autoengaño, es el alma diciéndote que no estás siendo firme. Pero también es una señal de que puedes cambiar, porque ver el error con claridad es el primer paso para erradicarlo. La solución estoica es simple, pero no fácil. Guarda silencio hasta que hayas actuado. No anuncies cambios, hazlos. No prometas que vas a empezar, empieza. No digas que estás comprometido, demuestra compromiso. La grandeza estoica no se construye con palabras, sino con constancia silenciosa. Y cuando tu palabra y tu acción se alinean, el respeto regresa, no por lo que dices, sino por lo que representas. Imagina por un momento una vida donde cada palabra que dices tiene peso, donde si dices lo haré, lo haces, donde los demás te creen porque tu historial es de cumplimiento. Esa vida está a tu alcance, pero solo si eliminas el hábito de hablar por hablar. El silencio, en este contexto, es disciplina, y cada acción ejecutada sin anuncio es una piedra más en la base sólida del respeto. El estoico no busca reconocimiento por lo que planea, sino tranquilidad por lo que ejecuta. Esa es su medida de valor, no lo que promete, sino lo que cumple, porque cuando haces más de lo que hablas, inspiras, pero cuando hablas más de lo que haces, decepcionas. Y la decepción, repetida en el tiempo, es la tumba del respeto. No permitas que tu palabra se convierta en humo. Hazla fuego, hazla acto, hazla ley. Hábito 1. Reaccionar impulsivamente ante lo que no puedes controlar. De todos los hábitos que destruyen tu respeto, tanto en los ojos del mundo como en tu propio juicio interno, este es el más visible. Hablo de la reacción desmedida, emocional, inmediata, ante lo que escapa de tu control. Gritar, quejarte, culpar, explotar, maldecir, frustrarte, todo eso te despoja de autoridad y firmeza. En esos momentos no pareces un ser racional, pareces una hoja arrastrada por el viento. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si algo externo te duele, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Esta enseñanza revela una de las verdades más poderosas del estoicismo. El sufrimiento no proviene tanto de lo que nos sucede, sino de la interpretación que hacemos de los hechos. En un mundo donde los imprevistos y las injusticias son inevitables, la verdadera libertad radica en aprender a gobernar nuestra percepción. No podemos controlar las ofensas, las críticas, los retrasos, las pérdidas, ni las decisiones de los demás. Pretender hacerlo es luchar contra la naturaleza misma de la vida. Pero sí tenemos en nuestras manos la facultad de decidir
cómo responder. Esa es la diferencia entre ser víctima de las circunstancias o señor de uno mismo. La vida siempre traerá pruebas. Lo que cambia nuestro destino es el temple con el que las enfrentamos. Cada vez que reaccionamos de forma impulsiva, demostramos que aún no hemos conquistado nuestro interior. La ira, el resentimiento o la queja no dañan al mundo externo, sino a nosotros mismos. Es como prender fuego a la propia casa para ahuyentar al frío. Esa reacción inmediata puede dar alivio momentáneo, pero deja cicatrices profundas en el carácter y debilita la disciplina que necesitamos para avanzar. El sabio estoico no busca eliminar las emociones, sino aprender a dominarlas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlo y canalizarlo de manera justa. Al hacerlo, mostramos que nuestra alma no está atada a los vaivenes del destino, sino que permanece firme, como una roca en medio de la tormenta. Esa es la verdadera fortaleza. No el control del mundo, sino el control de uno mismo. Cuando elegimos la serenidad sobre la reacción, enviamos un mensaje silencioso, pero poderoso. No somos esclavos del momento, ni del capricho de otros, ni del azar. Somos dueños de nuestra alma, y esa libertad interior es más valiosa que cualquier triunfo externo, porque nos acompaña en todas las batallas de la vida, sin importar cuán duras sean. El estoico verdadero no es frío ni indiferente, es dueño de sí. No permite que un mal comentario lo haga perder el control. No permite que un error ajeno lo arrastre a la ira. No permite que la incertidumbre lo convierta en víctima, porque sabe que nada destruye más rápido el respeto que la pérdida de autocontrol. Una sola escena de desborde emocional puede borrar años de reputación. Un solo arrebato puede convertirte en alguien que los demás temen, pero no admiran. Epicteto enseñaba que la libertad comienza en la mente. Y si no puedes gobernarte a ti mismo, no puedes aspirar a respeto verdadero. El respeto comienza cuando alguien ve en ti un punto firme, una roca en medio de la tormenta. Pero si eres volátil, emocionalmente reactivo, predeciblemente impulsivo, nadie confiará en ti, porque el respeto se asocia con estabilidad, y la estabilidad es fruto del dominio interno. Eso es lo que el estoicismo cultiva. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas poder. Si alguien te ofende y tú explotas, le diste el control. Si las malas noticias te sacuden por completo, le diste al azar el timón de tu vida. Si una injusticia te transforma en un ser iracundo, abandonaste la templanza. Y sin templanza, no hay virtud posible. El estoicismo no niega el dolor, pero te enseña a usarlo como disciplina, a tomar el golpe y transformarlo en fuerza. La vida siempre pondrá a prueba nuestra calma. Habrá ofensas injustas, pérdidas dolorosas, retrasos interminables, palabras hirientes y circunstancias que escapan a todo control. Son 1001 oportunidades para perder la cabeza. Pero el estoico sabe que si responde al caos con más caos, termina siendo arrastrado por la tormenta. Por eso, elige la serenidad, no como un acto de debilidad, sino como un gesto de poder interior. La serenidad estoica no es indiferencia ni frialdad. Es la decisión consciente de no dejar que lo externo dicte lo interno. El sabio observa la situación, la analiza y responde con mesura. No actúa por impulso, sino por reflexión. No se apresura a gritar, ni a golpear, ni a huir, porque entiende que ninguna reacción descontrolada resolverá el problema, sino que lo agravará. El dominio de las reacciones es el verdadero dominio del destino. Quien logra gobernar su mente y contener sus emociones se convierte en dueño de sus pasos. No depende de los halagos para sentirse valioso, ni de las críticas para derrumbarse. Vive con una estabilidad rara y difícil de quebrar, como un árbol de raíces profundas que no se deja abatir por el viento. Y es justamente esa firmeza
la que inspira respeto. No porque el estoico sea insensible, sino porque transmite una fuerza silenciosa que otros reconocen de inmediato. El mundo admira al que no se deja provocar, al que responde con calma en medio del fuego, al que demuestra que no todo hombre está condenado a ser esclavo de sus emociones. Esa presencia ecuánime, templada, es una señal de grandeza. Cuando los demás ven que ni la alabanza ni el insulto te desvían, nace un respeto genuino. Porque no eres un juguete de las circunstancias, ni un reflejo de las pasiones del momento. Eres dueño de ti mismo, y esa es quizá la mayor de las victorias que un ser humano puede alcanzar, la victoria sobre su propia reacción. Te invito a que reflexiones. ¿Cuántas veces esta semana reaccionaste con rabia, con ansiedad, con quejas? ¿Cuántas veces perdiste el control por algo externo? ¿Y cómo te sentiste después? Esa sensación de vacío, de debilidad, de vergüenza, es la prueba de que tu alma quiere otro camino, el camino estoico, donde no se trata de no sentir, sino de no ser esclavo del sentimiento. Cuando sientas que vas a estallar, recuerda esto: lo que te controla no es lo externo, sino tu juicio. Tienes espacio entre el estímulo y la reacción. Usa ese espacio. Respira. Piensa, elige, y si eliges no reaccionar, no estás perdiendo, estás ganando respeto, estás mostrándote como alguien que se gobierna, alguien que no se quiebra ante lo inevitable, alguien que inspira, no por lo que dice, sino por cómo se mantiene en pie. El hábito de reaccionar impulsivamente puede parecer humano, pero no es virtuoso. El estoicismo no busca que seas perfecto, sino que seas mejor cada día. Y cada vez que eliges el autocontrol sobre la reacción, estás elevando tu carácter. Estás acercándote al ideal del sabio, aquel que se duele, pero no se derrumba, que siente, pero no se desborda, que actúa, pero no reacciona. Ese es el modelo que merece respeto. Durante este recorrido hemos descubierto los 4 hábitos que silenciosamente minan tu respeto. Reaccionar impulsivamente, hablar más de lo que haces, justificar errores en lugar de asumir responsabilidad y ceder tu palabra para evitar el conflicto. Cada uno de ellos actúa como corrosivo invisible, debilitando tu dignidad interior, erosionando la autoridad que los demás te conceden y, lo que es más grave, robándote el respeto que te debes a ti mismo. Pero ahora no nos quedamos en lo que destruye, nos centramos en lo que edifica, en lo que sana, en lo que reconstruye ese respeto auténtico e invencible que nace desde tu carácter, tu coherencia, tu voluntad firme. Respeto verdadero no es algo que se da por decreto, no es algo que se exige con rótulos, gestos grandilocuentes, ni apariencias llamativas. Respeto no depende de qué tan fuerte te veas, de cuántos seguidores acumulaste, de cuántos elogios escuchas, ni tampoco de cuán alto grites tus valores. El respeto nace cuando tus actos están alineados con tu palabra, cuando tu palabra está alineada con tus convicciones, cuando tus convicciones nacen del conocimiento claro de quién eres, qué valoras, qué toleras y qué no. Es esa integridad pausada, esa fuerza silenciosa que no necesita demostrar porque simplemente se vive. Esa es la autoridad que atrae respeto, esa fortaleza que el estoico cultiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda una verdad que trasciende siglos. Lo que más tarde lamentamos no son los golpes externos, sino las traiciones internas. Esas pequeñas concesiones que parecen inofensivas en el momento, pero que al repetirse erosionan la integridad hasta dejar un vacío difícil de llenar. No se trata de lo que otros nos hacen, sino de lo que nosotros mismos dejamos de hacer frente a lo que sabemos que es correcto. Podemos sobrevivir a críticas, derrotas, pérdidas materiales e incluso a la injusticia ajena,
pero rara vez salimos ilesos de aquello que nos reprochamos en silencio. La memoria del error cometido contra uno mismo pesa más que cualquier herida externa, porque mientras los golpes del mundo se curan con el tiempo, las cicatrices del alma requieren algo más: valentía para confrontar la verdad y disciplina para corregir el rumbo. La traición interna adopta muchas formas. Una de ellas es censurarse a uno mismo, cuando sabemos qué deberíamos hacer y elegimos lo contrario. Esa voz interior que nos recuerda lo correcto es silenciada, no por ignorancia, sino por falta de valor. Otra forma es ceder por miedo. En ocasiones el miedo es un instinto de protección, pero cuando se convierte en consejero habitual, se vuelve una cadena invisible. El hombre que vive cediendo por miedo deja de actuar según su razón y empieza a obedecer a sus temores. Y esa rendición íntima, aunque nadie la vea, deja una marca de vergüenza que no desaparece fácilmente. También traicionamos nuestra alma cuando callamos frente a la injusticia. No se trata de convertirnos en jueces de todo, ni en cruzados imprudentes, sino de reconocer que hay silencios que son prudentes y silencios que son cómplices. Cada vez que callamos cuando deberíamos hablar, nos alejamos un poco más de la coherencia con nuestros principios. Del mismo modo, prometer lo que no cumpliremos es otra de las grietas que se abren en nuestro carácter. La palabra dada no es un adorno, sino un compromiso invisible que sostiene la confianza. Cuando decimos sí sin intención de cumplir, no solo engañamos al otro, sino que erosionamos nuestra credibilidad ante nosotros mismos. Incluso si los demás olvidan pronto, la conciencia no olvida. Ella guarda cada promesa rota como un registro de incoherencia. Lo mismo ocurre con la costumbre de justificar errores. En lugar de reconocerlos con humildad, inventamos excusas que nos permitan salir airosos. Y aunque logremos engañar a quienes nos rodean, no logramos engañarnos a nosotros mismos. Esa autojustificación perpetua se convierte en un veneno que destruye lentamente el respeto propio. Otra forma de traición interna aparece cuando reaccionamos como si fuéramos víctimas. En vez de asumir el control de nuestra respuesta, entregamos nuestro poder al azar y a las acciones de los demás. Nos convencemos de que no podemos hacer nada, de que somos arrastrados por la corriente, de que nuestra vida está en manos externas. Pero en realidad, al adoptar esa postura de víctima, renunciamos voluntariamente a la libertad interior que siempre está disponible. Lo más grave, sin embargo, es cuando participamos en nuestra propia mentira. Fingimos que algo no nos importa cuando en realidad nos consume. Inventamos razones para justificar una decisión que sabemos que es cobardía. Adornamos nuestras acciones con palabras nobles, cuando en el fondo son un reflejo de miedo o interés. Y al repetir esas pequeñas falsedades, terminamos construyendo un mundo ficticio en el que es cada vez más difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Cada una de estas traiciones internas deja un residuo. Al principio apenas lo sentimos. Una incomodidad sutil, un murmullo de la conciencia que se puede acallar con distracciones. Pero a medida que se repite, ese residuo se acumula como polvo en una habitación cerrada. Puede parecer inofensivo, pero si no se limpia a tiempo, termina por sofocar el aire mismo que respiramos. Ese residuo toma la forma de una vergüenza silenciosa, difícil de describir, pero imposible de ignorar. No siempre se nota desde fuera, pero por dentro pesa como una piedra. Se manifiesta en la sospecha de que no estamos siendo fieles a lo que decimos creer, en la incomodidad de saber que hay una brecha entre nuestras palabras y nuestros actos. Lo más destructivo no es el daño a la imagen externa, sino la herida a la estima que tenemos de nosotros mismos. Un hombre puede perder el respeto de los demás y seguir en pie,
pero cuando pierde el respeto por sí mismo, comienza a derrumbarse en lo más íntimo. La conciencia se convierte en un juez implacable y no importa cuántos logros externos alcancemos. Ese residuo nos recuerda constantemente que hemos fallado donde más importa. Epicteto decía: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y es precisamente este consentimiento lo que concedemos cada vez que traicionamos nuestros principios. No es el mundo externo el que nos destruye, sino nuestra propia rendición. Podemos imaginar un espejo del alma al que nos enfrentamos cada noche. No refleja nuestro rostro ni nuestro cuerpo, sino nuestro carácter. Allí no hay maquillaje ni artificios, solo la verdad de lo que hemos hecho o dejado de hacer. ¿Qué vemos en ese espejo? Un rostro sereno que se reconoce en la coherencia o una sombra cargada de excusas. Marco Aurelio escribía sus reflexiones como un ejercicio de autoexamen, repasando lo vivido en el día, reconociendo dónde había fallado y decidiendo cómo mejorar. No se trataba de castigarse, sino de mantener la vigilancia sobre sí mismo para no acumular residuos innecesarios. La traición interna es peligrosa porque rara vez ocurre en un solo acto, es acumulativa. Hoy callamos frente a una injusticia pequeña. Mañana justificamos un error. Luego prometemos algo sin intención de cumplir. Y así, paso a paso, vamos alejando nuestra vida de la integridad. Es como desviarse unos pocos grados en un viaje. Al principio no parece grave, pero al final nos encontramos en un lugar totalmente distinto al que queríamos llegar. Y lo más alarmante es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. El respeto de los demás se puede recuperar con esfuerzo, pero el respeto por uno mismo es mucho más difícil de restaurar. La confianza interior, una vez rota, requiere tiempo, disciplina y una sinceridad brutal. No basta con sentir culpa ni con lamentarse en silencio. Marco Aurelio enseña que ese residuo de vergüenza solo se limpia con acción. Es necesario corregir el rumbo, pedir perdón si corresponde, cumplir la palabra dada aunque nos cueste, enfrentarnos a aquello que antes evitamos. La verdad no se recupera con discursos, sino con gestos concretos. La acción virtuosa no siempre es grandiosa ni espectacular. Muchas veces es sencilla, casi invisible para el mundo. Puede consistir en hablar con firmeza cuando antes callamos, en reconocer un error sin adornos, en mantener la promesa incómoda que nos hicimos a nosotros mismos. Cada pequeño acto de coherencia es una escoba que barre el polvo acumulado en el alma. Y aunque los demás tal vez no lo noten de inmediato, nosotros sentimos el alivio de respirar un aire más limpio por dentro. El respeto ajeno se construye sobre la coherencia. Nadie respeta de verdad a quien nunca se equivoca, porque todos saben que la perfección es imposible. Lo que genera confianza es la capacidad de admitir el error y corregirlo. Esa firmeza, esa serenidad y esa transparencia inspiran más que cualquier máscara de perfección. El hombre que no se traiciona a sí mismo transmite una fuerza silenciosa que otros reconocen al instante, aunque no la puedan nombrar. Su sola presencia se convierte en un recordatorio de que todavía es posible vivir con dignidad. La libertad interior, en última instancia, es el gran objetivo del estoico. No depende de la fortuna, de la política, ni de la opinión pública, sino del dominio de uno mismo. El verdadero esclavo no es aquel encadenado por otros, sino aquel encadenado por sus propias concesiones internas. Y el hombre libre es aquel que, incluso en medio de la adversidad más cruel, se mantiene fiel a su razón y a sus principios. Marco Aurelio gobernó un imperio en tiempos de guerra, pero en sus escritos es claro, su mayor preocupación no era perder territorios, sino perder la dignidad de su alma.
Alcanzar ese dominio no es tarea de un día. Es una vigilancia constante, una práctica diaria de examinar, corregir y fortalecer. Requiere humildad para reconocer los errores sin caer en el autoengaño y coraje para actuar en consecuencia. Pero el premio es invaluable. Caminar por la vida con la frente en alto, sabiendo que aunque el mundo te critique, tú no tienes nada que reprocharte. Esa paz interior es más poderosa que cualquier triunfo externo, porque acompaña en todas las batallas, incluso en las más silenciosas. Por eso Marco Aurelio tenía razón al afirmar que lo que más tarde lamentamos no son los golpes externos, sino las traiciones internas. Los golpes curan, las pérdidas se reemplazan, las críticas se olvidan. Pero la herida de habernos fallado a nosotros mismos permanece y solo se sana con la verdad puesta en acción. No hay victoria más grande que la de mirarnos al espejo del alma y reconocer, sin reservas, que hemos sido fieles a lo que somos. Y no hay derrota más amarga que la de sabernos cómplices de nuestra propia degradación. La vida nos pondrá siempre a prueba, pero la batalla decisiva ocurre dentro, y allí cada decisión cuenta. Epicteto enseña que lo que importa no es lo que sucede, sino nuestra respuesta. Si permites que cualquiera de esos hábitos gobierne tus reacciones, estás dejando que otros determinen tu valor. Estás entregando tu poder personal. Porque el poder real no está en mandar sobre otros, sino en gobernarte a ti mismo, en elegir qué pensamientos dejas entrar, qué palabras pronuncias, qué compromisos mantienes, qué límites respetas. Esa es la libertad estoica, diseccionar el alma propia, discernir lo esencial, remover lo que corrompe y cultivar lo que fortalece. Séneca advierte con firmeza que no es el hombre quien debe esclavizar al hombre. Y es esclavitud interior el permitir que la incongruencia te robe el aire. Decir algo que no sientes, callar algo que sabes, reaccionar sin reflexión, justificar lo imperdonable, ceder lo no negociable. Esclavitud de la opinión, de la complacencia, del ego, del temor al rechazo. Y cada vez que haces eso, disminuyes tu grandeza. Cada vez que te permites transigir lo que no debes, le abres paso a la desconfianza, al desprecio, primero externo, luego interno. Pero este camino hacia el respeto no está lleno de violencia. De hecho, la esencia de la virtud estoica está en la serenidad, en la templanza, en la firmeza serena que no necesita levantar la voz. Porque cuando reaccionas con calma, cuando mantienes tu palabra, cuando asumes tus faltas, cuando actúas incluso cuando nadie te mira, estás siendo el ejemplo. La acción estoica no alardea. El ejemplo habla más alto que los discursos. Tu honor crece en esos momentos silenciosos, cuando dices no con convicción, cuando dices sí comprometido, cuando cumples lo que dijiste, cuando enfrentas lo que callabas, cuando no justificas lo que debes corregir. Ahora te invito a mirar hacia adelante. Visualiza tu día de mañana. Haz un pacto contigo mismo. En esta jornada practicarás uno solo de los 4 hábitos contrarios a los que descubriste. Escoge el que más te cuesta. Quizá reaccionar impulsivamente, quizá ceder tu palabra por evitar conflicto, quizá justificar errores, quizá querer hablar sin hacer. Una vez elegido, observa cada instante en que aparezca la oportunidad de elegir distinto. Cada vez que sientas la voz interna que te impulsa a excusar, a callar, a retractarte, a hablar solo, a postergar para mañana, detente. Respira. Piensa. Que tu respuesta fluya desde lo que sabes que es correcto, no desde lo que parece más fácil o menos doloroso. Haz de esa práctica diaria tu escuela de carácter. Empieza pequeño si hace falta. Un no discreto, una promesa cumplida inesperadamente.
una disculpa sincera, una reflexión antes de reaccionar, una palabra clara que dices aún sabiendo que causará tensión. Valora esos gestos íntimos. Son los cimientos de algo más grande, porque el respeto no se recupera con gestos visibles solamente, se reconquista con integridad interior, con dignidad callada, con conciencia despierta. Te desafío ahora, frente a quienes te miran, frente a quienes te ignoran, frente a ti mismo en el espejo. Comprométete a dejar hoy de practicar cualquier hábito que destruya tu respeto. Haz el compromiso real, no una frase bonita. El tipo de compromiso que traspasa la zona de confort, que duele un poco, que molesta, que impone no retroceder. Y mantente vigilante, no permitas que la costumbre vuelva, porque los hábitos hechos raíz son los más difíciles de arrancar, pero también los más poderosos de mantener una vez que germinan. Y si en algún punto fallas, y fallarás, somos humanos, no te escondas, asume, corrige, aprende, no te arrepientas en silencio, no te des excuses, levanta tu mirada. Eso también es respeto. Respeto para los demás, pero esencialmente respeto para ti mismo. Respeto que cuesta, respeto que se cuida, respeto que se honra. Siéntelo. Que cada vez que hables de ti mismo, de tus valores, de tus promesas, sea con esa gravedad que el estoicismo exige, con peso, con conciencia, con verdad. Que cada palabra sea un pacto, que cada acción sea testigo, que no busques que te respeten, sino que no puedas traicionarte. Esa es la victoria estoica más poderosa. Gracias por acompañar este viaje en ceniza estoica. Si este video resonó contigo, comparte tu pensamiento en los comentarios. Me comprometo mi respeto. Y si conoces a alguien que está dejando que estos hábitos le roben su dignidad, comparte este mensaje. Porque respeto auténtico se extiende cuando se vive con verdad.